Gracias y paz de parte del Padre de Jesucristo, a todos los hermanos que puedan estar viendo este video. Somos los hermanos de Jesús, Fuente de Agua Viva. Y nuestra hermana Carolina tiene una meditación el día de hoy, importantísima, que es sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios y su autoridad en la vida del cristiano, ¿verdad? Claro, porque el cristiano es el que cree la palabra y debe saber que hay autoridad ahí. Pero también la gente del mundo debe saber que este es un libro importante, sagrado. Entonces, ese es el tema que vamos a estar hablando. Y la hermana Carolina lo va a estar llevando a cabo. Así que adelante, Carolina. Así es, gracias y paz, que el Señor les bendiga. Sí, vamos a estar tocando este tema muy importante, porque la palabra de Dios siempre ha sido muy atacada. ¿M? Eh, Se ha dicho muchas cosas, hay mucha gente que dice, eh, ¿quién escribió ese libro? Es un libro más. No le dan, uno dice, la palabra de Dios dice eso, y a mí que diga Dios eso ahí. O sea, o que ese libro, mejor dicho, diga eso, ¿cierto? Porque ni siquiera reconocen que es Dios, ¿cierto? Quien escribió, de alguna forma, inspiró. Vamos a ver eso, no es que él escribió, él inspiró la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante saber de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿eh? Bueno, voy a sacar un poquito la cámara, aparte esta salud ahí un poco molesta. Bueno, vamos a ver un poquito entonces este tema de la autoridad de las escrituras. Vamos a dar una primera parte porque es un tema largo, que de a poco lo vamos a ir dando. La palabra autoridad se deriva de la palabra autor, ¿m? Por lo que la autoridad que poseen las escrituras viene de Dios, su autor. Él es el autor, quien valiéndose de personas humanas, escogidos, que han tenido una experiencia personal con él, se ha revelado a sí mismo a los hombres. Esta revelación se halla contenida en las escrituras. Dios es el centro y el objeto principal. Entonces, primeramente, dice que Dios es el autor, el que inspiró este libro. ¿Y cómo lo hizo? Dice, valiéndose de personas humanas que Dios escogió. Esas personas tuvieron una experiencia con Dios. Y entonces Él se reveló a estas personas. Y estas personas es como que eh, transmitieron esto. En su momento eran las tablas, ¿no? Que sabemos ahí Moisés, que Dios le dijo que escriban las tablas, después, ahora la tenemos escrita, pero antes no estaban escritas en un libro así, ¿cierto? En otro tipo de escritura. Pero lo importante es que Él es el autor de la palabra de Dios. Él se reveló, Él inspiró la palabra de Dios. Entonces vemos que la Biblia habla, por ejemplo, de la creación. Lo estuvimos viendo en Génesis. Todo Génesis estuvimos estudiando, pero bueno, vemos al principio de Génesis donde habla de la creación. Ahí tenemos la información, la revelación de Dios de que Él creó todo lo que vemos. También nos habla de la redención, o sea, de Jesús, que vino a morir por nosotros. Eso lo encontramos más que nada en los evangelios, pero las cartas hablan también de lo que Jesús hizo, ¿no? Y después la Biblia también habla de la restauración final de esta tierra, que sabemos que esta tierra está bajo maldición por el pecado, pero que un día Dios la va a restaurar. Eso donde lo encontramos principalmente en Apocalipsis. Entonces, en el principio la creación, al final la restauración final, cuando ya Jesús vuelva otra vez. ¿Mm? Dice, Él ha hablado de muchas maneras, dice, pero estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Podés buscar, hermano, Hebreo 1 del 1 al 2 y leerlo? Amén. Hebreos 1 dice lo siguiente.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Bueno, ahí está nuestro famoso hebreo que estamos también estudiando. Les animamos a buscar en nuestro canal. El estudio todavía no lo terminamos, pero vamos bastante avanzado de hebreos. Y ahí que dice que Él nos ha hablado de muchas maneras. ¿Eh? ¿Cuáles de esas maneras? ¿Cómo hablaba Dios antes, hermano? ¿Podés decir alguna de las maneras? Sí, ahí mismo decía que hablaba por los padres, es decir, los Ujú, patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y también por los profetas. ujú. Aparte de que también nos habla por la creación misma. Dicen en Romanos que las mismas obras dan testimonio de Dios, de que hay un creador, y que esas serían las formas que él hablaba antes, mayormente. Claro, claro. Bueno, sabemos que también Dios se le aparecía, hacía apariciones en sueños, ¿eh? Y bueno, con Moisés tuvo ahí un encuentro, ¿no? Donde Dios le hablaba, ¿eh? Bueno, es impresionante lo de Moisés, ¿no? Cómo él subía y ahí Dios le hablaba. Entonces vemos que él antes habló por todos esos medios, pero ¿cuál es lo último, la última forma, la más importante? Nos ha hablado a través de quién, de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios nos habla a través de Jesús. Cuando escuchamos a Jesús, cuando creemos sus palabras, estamos conociendo a Dios, porque no podemos conocer a Dios si no es por medio de Jesús, ¿eh? Porque Jesús es la revelación de Dios, realmente. Él se revela al ser humano a través de Jesús. Dice, Dios habla a los hombres inspirándole por medio de su espíritu. O sea, la palabra de Dios fue inspirada. O sea, no es que algo que a ellos se le ocurrió escribir. Dijeron, me siento, voy a escribir, ¿no? Sino que Dios les inspiró a ellos, a escribir. Dios mismo se reveló a ellos, a estas personas, a estos profetas, y ellos, inspirados, escribieron la palabra de Dios. Entonces, hasta acá vemos que realmente la palabra de Dios es muy importante, que no es un libro más, que no es algo que a algunos se le ocurrió escribir como los cuentos que se venden hoy, que de tal autor, tal novela que escriben o lo que sea, sino que Dios inspiró la palabra de Dios. Por eso es tan importante saber, conocer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque es la única forma que podemos realmente conocer a Dios por medio de su palabra. No, no podemos conocerlo tratando de tener experiencias que muchas veces pueden ser engañosas, ¿cierto? Sino a través de la palabra de Dios, y solamente a través de Jesús. Ahora, vamos a diferenciar lo que es revelación y inspiración, que están unidos, ¿no? Pero hay diferencias, ¿cierto? Revelación es el hecho básico y fundamental por el que se da a conocer a sí mismo y acontece en primer lugar. O sea, Dios se revela a una persona, a un profeta, se revela, le habla, le inspira, mejor dicho, le muestra lo que debe conocer en esa experiencia con Dios que tiene, Dios se le revela. Y la inspiración se puede decir que es el deseo de que esa verdad sea conocida por otras personas. ¿Sí? Y por lo mismo se escribe para que quede constancia y pueda ser transmitida a otra. Porque bueno, Dios se puede revelar y puede quedar ahí, ¿cierto? Pero ya la inspiración está más ligado a que esa revelación se escriba y se transmita. Porque si no, quedaría ahí. Dios se revela a una persona, le muestra, le habla, pero queda ahí. Es como que si Dios, cuando habló con Jeremías, Jeremías se hubiese quedado con lo que Dios le reveló, pero no lo hubiese hablado, no lo hubiese escrito, ¿cierto? Entonces queda solamente en la revelación. Pero Dios quería que esa revelación nosotros la podamos conocer.
todas las personas puedan llegar a esa revelación. Entonces Dios inspiró a que escriban las escrituras. Entonces ya hasta acá vemos que no es un libro más, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver, podés buscar, hermano, Mateo 16, 16. Amén. Mateo 16, 16. La confesión de Pedro. Ujú. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Bueno, acá, ¿qué podemos ver? Que acá Pedro tuvo que una revelación. ¿M? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Ahí Dios le reveló eso, porque ahí dice, ¿no? Que eso es lo que él dijo, se lo había revelado al Señor, ¿no? Entonces, ahora, cuando él lo escribió, ¿eh? Cuando él decidió escribir, eso fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces, de esa forma, esa revelación que Pedro tuvo pasó a ser escrito, inspirado. Esa escritura es inspirada, sale del aliento de Dios, porque Dios se reveló y los hombres simplemente escribieron lo que Dios les reveló en su experiencia personal con el Señor. ¿Mm? Y vamos a leer ahora Segunda Timoteo, este versículo es muy importante, 3:16. ¿Puedes leerlo, hermano? Sí. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén, amén. Dice que toda la escritura es útil. ¿Para qué, hermano? ¿Podés explicar un poquito ese versículo? Sí, como decía, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, Dios puso en el corazón y en la mente de estos hombres para que ellos escriban y que toda esa escritura que está ahí, que viene de Dios, es útil para enseñar, es decir, para que podamos nosotros madurar en este caminar cristiano. O sea, nadie puede aprender de Dios sin la palabra, sin la escritura. Eso es imposible. Entonces, es útil la escritura para enseñar. ¿Quieres enseñarle a un nuevo discípulo, a un nuevo cristiano? Debes usar la palabra obligatoriamente, porque ella es útil para eso. Para redarguir, es decir, para convencerlo de pecado, también, porque ella nos da los mandamientos de Dios, ella nos muestra la mente de Dios. Entonces, por medio de la palabra podemos saber que estamos haciendo las cosas mal. Nos redarguye esta palabra. Entonces, también es útil para esto, para corregir, que viene siendo más o menos lo mismo, corregir un error que tenemos en nuestra vida. Por medio de la palabra de Dios sabemos que es un error, que estamos mal delante de Dios, corregimos ese error y seguimos caminando. Entonces, la palabra es importantísima para instruir en justicia, es decir, para enseñarnos cuál es la justicia de Dios, cuáles son los mandamientos que debemos nosotros guardar. Es decir, es imposible crecer espiritualmente en el ámbito cristiano sin la palabra, porque ella es útil para todo eso, que nos lleva a lo que dice después, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces tiene un fin esta palabra, que seamos perfectos, maduros, para que hagamos la obra que Dios quiere. Así es. Redarguir también quiere decir refutar. La palabra de Dios puede refutar cualquier filosofía, cualquier cosa que este mundo a veces nos quiere imponer. ¿eh? Entonces, con la palabra de Dios nosotros podemos hacer frente a todas esas filosofías que quieren moldear nuestro pensamiento o nuestra vida. Estamos rodeados de muchísimas filosofías, no nos damos cuenta, ¿no? Pero hay muchas cosas que este mundo se rige y que por medio de, bueno, de la cultura, de los medios de comunicación, en la escuela, eh, tratan de moldear nuestra mente, nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y la palabra de Dios, ¿qué hace? Refuta todo eso. Refuta, muestra qué es lo que está bien, qué es lo que, que eso no está bien, que esa filosofía es errada. Entonces nosotros con la palabra de Dios, si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a poder
refutar todas esas filosofías. Pero ¿qué pasa? Cuando no conocemos la palabra de Dios, no podemos refutar nada, todo lo que entra a nuestra mente lo tomamos, lo creemos. ¿eh? Y aún dentro del mismo cristianismo, lamentablemente, no hay ese discernimiento que da la palabra de Dios, porque no conocemos muchas veces o no conocen la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, es como que no podemos saber lo que es falso. Porque para conocer lo falso, tenemos que conocer lo verdadero. Muchas veces la gente te dice, y bueno, hay tantas religiones, ¿cómo saber cuál es la correcta? ¿Quién tiene razón? Ese es un argumento de las personas que no conocen a Dios. Ahora, ¿cómo podemos conocer si estamos o no en lo correcto? Conociendo lo verdadero. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a poder saber si lo que estamos nosotros creyendo o lo que tal o cual religión enseña es verdad o no. Pero si nosotros no conocemos, entonces no vamos a poder distinguir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, hoy en día hay un gran analfabetismo, podemos decir, escritural, de la escritura. No se conoce realmente la escritura, porque no nos alimentamos, porque muchas veces leemos la Biblia por arriba, porque hacemos un pequeño devocional y nunca vamos más a lo profundo, porque nos enseña correctamente, se agarran algunos versículos y se habla de otros temas y no se profundiza en la palabra de Dios. Y entonces si no hay, ¿cierto? Una enseñanza correcta de la palabra de Dios y donde vos estás no te enseñan la palabra de Dios y si vos encima vos mismo no buscás de conocer la palabra de Dios, entonces lamentablemente vas a caer en muchas cosas que a Dios no le agrada, en creencias erróneas, vas a estar en iglesias que no predican la palabra de Dios, que simplemente hacen mercadería de nosotros, como dice la Biblia, ¿no? Porque ellos agarran algún versículo, es como que pintan el mensaje con algunos versículos, pero vos te das cuenta de que no hay realmente, no está realmente la palabra de Dios correctamente ahí, predicada. Entonces, es muy importante la palabra de Dios en nuestra vida, conocerla, escudriñarla, para no ser engañados. Y bueno, vamos a ver ahora algunos versículos que hablan un poco más de este tema. Hermano, podés buscar Lucas del 1 al 3, que ahí Lucas dice, ¿no? Cómo es el tema de la palabra de Dios, que ha sido, por qué él escribió, por ejemplo, Lucas. Ok. Lucas 1, la del 1 al 3. Dedicatoria a Teófilo dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Amén. Bueno, ahí dice, ¿no? Que él le apareció poner en orden, que él investigó con diligencia, y decidió escribirla. Entonces acá vemos, ¿no? La inspiración de Dios al escribir la palabra de Dios. Él inspiró a hombres. No es que la Biblia es palabra de hombre, como muchos dicen. Eso lo escribieron los hombres. Sí, lo escribieron los hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Y vamos a leer 2 Corintios 5:19. A ver, puedo entrar, que no te hago leer todo a vos. 2 Corintios 5, a ver, sí, 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Mm? Entonces esta palabra dice también la palabra de la reconciliación. Dice el 20, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos llevando a la persona a que se reconcilie con Dios, porque el ser humano está separado de Dios, enemistado con Dios. Entonces, por medio de Cristo, cuando nos arrepentimos, existe esa reconciliación. Por eso esta palabra que está escrita es una palabra de la reconciliación. ¿Mm? Ahora vamos a Juan 14:9, si puedes leer, hermano. Amén. Dice así. Esto es Jesús hablando con Felipe, que le dice, muéstranos al Padre. Y él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Ah, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Cristo es la revelación de Dios. Dios se revela a través de Cristo. Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. ¿Mm? No podemos conocer a Dios por medio de filosofía, de la nueva era, de todas esas cosas que este mundo ofrece, sino a través de Cristo. Muchos dicen, solamente hay muchos caminos, hay un solo Dios y hay muchos caminos para llegar a Dios. Es un error, porque Jesús dijo, yo soy el camino, ¿eh? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo es la revelación suprema de Dios. Dios ahí se reveló al ser humano en Cristo. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que escuchar y creer en Cristo, lo que Él enseñó. ¿Mm? Ahora vamos a leer el Salmo, que bueno, que lo que hablaba un poco mi hermano, de otra forma que Dios también se revela. ¿Mm? El Salmo 19. ¿Mm? Bueno, acá este salmo tan lindo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Mm? Bueno, acá vemos, ¿cierto? Que también, como decía el hermano, toda la creación, dice, cuentan la gloria de Dios. O sea, Dios se revela al ser humano por medio de la creación. Por lo tanto, no hay ningún ser humano que pueda decir realmente que no hay Dios, qué cosa, porque Dios se revela, ¿no? Lo que pasa es que nosotros queremos negar esa revelación diciendo que, bueno, que la creación se creó de una explosión, ¿no? Del Big Bang, todas esas cosas, ¿no? Y queremos negar, pero nosotros al ver la creación podemos ver la mano de Dios, ver la perfección de los cielos, de la tierra, de los animales, de todo, aún el mismo ser humano. Realmente vemos la mano de Dios tan perfecto. ¿Cómo puede ser que algo tan chiquito en el vientre de una mujer vaya creciendo, ¿no? ¿Eh? Bueno, lo vemos. Lo que pasa que el ser humano tiene cauterizada la mente, la conciencia, y no quiere ver, pero Dios se revela. Ahora, Dios sabiendo esto, que el ser humano es duro, ¿cierto? También, no se hubiese quedado solamente en la revelación del universo, se hubiese quedado corto. Entonces Dios hizo mucho más, ¿eh? Mandó a Jesús, se reveló a través de Jesús para que realmente pudiéramos conocer a Dios, porque el hecho de ver la creación no nos va a enseñar lo que Dios quiere de nosotros. Entonces Dios, a través de Jesús, nos enseña cómo él quiere que vivamos, ¿cierto? Entonces, si queremos saber cómo Dios quiere que vivamos, lo tenemos que hacer conociendo a Jesús, sabiendo cómo él vivió, dice que él vivió y que nosotros tenemos que seguir, dice, sus pisadas. Entonces, Dios se revela a través de Cristo y solamente podemos saber la voluntad de Dios,
conociendo a Cristo. No nos podemos quedar ahí en la creación. La creación revela, muestra, cuenta, pero tenemos que conocer a Dios, a Jesús, para poder realmente conocer a Dios y saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que a Dios le agrada. Porque si no, se hubiese quedado ahí. Pero no, Dios quiere tener una relación con nosotros, ¿no? No quiere simplemente que creamos que Dios existe. Hay mucha gente que cree que con que crean que Dios existe ya está, ¿eh? Y no es así. ¿Puedes decir algo de esto, hermano? Y ya vamos terminando. Así es, Dios siempre ha tenido misericordia del ser humano porque sabe la dureza del corazón como es y se ha revelado muchas veces. Entonces, cada vez que se le predica la palabra a una persona, un cristiano, un hermano de nosotros, es Dios que le está revelando. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia y quiere que lo conozcan y quiere perdonar los pecados y quiere salvar al ser humano porque el ser humano está condenado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el Señor se ha revelado, pero necesita que la persona haga lo que Él dice, que se arrepientan, que se conviertan de sus malas obras. Entonces creer en Dios solamente no es suficiente. De hecho, los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Entonces, creer en Dios, como decía, sí, yo sé que hay un Dios que lo creó todo. Sí, yo lo sé. Yo creo en Dios, pero ¿dónde está la devoción que ese Dios merece? ¿Dónde está la obediencia que ese Dios merece? No se puede Mm. estar creyendo en Dios independiente de lo que Él reveló, que es su palabra. Entonces ahí, cuando vamos a la palabra, con sinceridad, con el corazón abierto, dispuestos a someternos a ella, ahí es que nosotros podemos serle gratos a Dios delante de sus ojos. Porque tampoco me vale a mí decir, yo tengo la Biblia, tengo ahí abierta, y la leo de vez en cuando, pero sigo mi vida normal. Tampoco es así. Porque así está muchas iglesias, la iglesia católica está así, que tiene la Biblia. Pero lamentablemente no la puede entender porque no quiere y no quiere obedecer lo que está ahí. Entonces, si de verdad queremos agradar a Dios, vamos a someternos a la palabra y estudiarla como debe de ser y a rechazar todo lo que no esté en ella, rechazarlo. Y así podremos agradar a Dios. Así es, hermano. Dios quiere tener una relación con nosotros, no simplemente que digamos que creamos que Él existe. ¿Mm? Dios quiere una relación de amor con nosotros y quiere reconciliarse, ¿eh? Porque Dios es un Dios tan santo, como estuvimos viendo en la mente de Cristo, que no puede tener relación con el pecador, sino es a través de Cristo. ¿Mm? Bien, eh, volviendo al tema de la revelación, no fue total ni completa desde el principio, sino gradual y progresiva. Dios ha venido revelando a los hombres la verdad, paso a paso, conforme esto podrían asimilarlo o podrán asimilarlo, para que lo vayan asimilando. O sea, nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios se va revelando gradualmente hasta llegar a Jesús, ¿cierto? De a poco. Por eso hay muchas cosas que hoy ya no se aplican y que a veces la gente que no cree en Dios critica de la palabra de Dios, porque hay versículos que hablan temas difíciles en el Antiguo Testamento, donde hoy por hoy es como que es muy mal visto, pero eran otros tiempos y otro trato de Dios con el ser humano, donde Dios permitió ciertas cosas, pero que no por eso era que Dios aprobara. Y que también todo eso lo tenemos que ver desde la mirada de Dios, porque si vamos a ir a la palabra de Dios con una mirada humana, entonces no vamos a poder comprender. Por ejemplo, podemos hablar del tema de que Dios a veces mandaba, ¿cierto?, a exterminar un lugar, ¿cierto? Un país con los niños, que eran naciones que estaban haciendo cosas horribles. Y por eso Dios mandaba eso. Y uno puede decir, ay, hoy en día con la mirada humana, no, porque Dios mata niños, qué sé yo, como muchos, ¿no? Pero no ven que Dios mandaba eso porque esas naciones hacían cosas terribles, tenían unos pecados impresionantes, mataban niños, sacrificaban niños, hacían de todo, ¿no? Sin embargo, si uno lo pone a ver desde la mirada humana,
es como que no lo puede comprender. Entonces, a la Biblia hay que ir, pero con los ojos del lado de Dios, bien, conociendo cómo es Dios, ¿m? Y no desde nuestra pobre mirada humana, en la cual podemos caer en muchos errores, ¿cierto? ¿Puedes decir algo de esto y ya terminamos, hermano? Amén, así es, como tú dices, el Señor fue revelándose poco a poco. El Señor, cada vez vemos más y más su plan, que era que llegara su Hijo a perdonar los pecados de nosotros por medio de la cruz. Pero antes de eso fue poco a poco con los patriarcas, con los profetas, dando su revelación. Pero Él siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre lo será. Eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que hizo un pacto con un pueblo y después hizo otro pacto con la humanidad entera en Cristo Jesús. Entonces, esas cosas así, esa diferencia es que la gente no entiende y por eso hay mucha confusión, muchas malas interpretaciones, porque no pueden entender el contexto total de la Biblia. Y sin el Espíritu Santo no se puede entender. Por eso que mucha gente atea, agnóstica, la ha leído y se la sabe más que nosotros mismos, la palabra, pero no la comprende. Y empieza a decir que hay contradicciones, que todo es un libro de mentiras, de fábulas, como dice, pero que no tienen el espíritu para ver todas las cosas. Como tú decías, esas matanzas que Dios mandaba era por la contaminación que ya había en ese pueblo. Esos niños estaban ya contaminados, esos bebés, porque eran dedicados a demonios. Si lo dejaban crecer, iban a volver a hacer lo mismo a esos niños. Y nadie sabe si eran vasijas para los demonios entrar ahí también. Entonces, si no sabemos las cosas como eran en ese tiempo, no tenemos que estar juzgando a Dios, sino creer que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y Dios, como el creador del mundo, tiene el derecho de destruir todo lo que Él quiera, porque Él fue el que creó todo. Así que nadie puede ir delante de Dios a decir, a cuestionar lo que Dios hace. Pero la gente es así de orgullosa y de jactanciosa y pone a cuestionar a Dios y entonces cuestionan toda la palabra por unos hechos, por unos pocos hechos quizás que ellos no entienden. Ya toda la palabra es una mentira para ellos. Tantas cosas valiosas que hay en la palabra, tantos consejos útiles, que nuestra sociedad se basa mucho en la palabra, en los 10 mandamientos. Entonces, pero hay que dejarlos en su perfección. Así que muy bueno, Carolina. Entonces te dejo para que hagas tu conclusión, porque quedan 5 minutos para que se Ah, quite. bueno, ya, por eso, así es. Entonces podemos ver que la palabra de Dios tiene autoridad. No es cualquier libro, no es cualquier palabra, no es algo que se le ocurrió a algunos hombres escribir porque ellos estaban aburridos, sino que Dios se reveló a ellos, inspiró por el Espíritu Santo para que se escribiera y gracias a esa inspiración hoy llega a nosotros. ¿Eh? Y realmente la palabra de Dios, si nosotros la creemos y la ponemos en práctica, tiene el poder de cambiar nuestra vida, nuestro corazón, de darnos paz, de sacar toda tristeza, toda angustia, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Entonces no es cualquier palabra, es la palabra de Dios inspirada, escrita, para que podamos realmente nosotros edificar nuestra vida con esa palabra. Bueno, hermano. Despedí nomás y ya terminamos. Amén. Muy bien, Carolina. Excelente mensaje. Recordemos siempre el poder de la palabra de Dios. Invitamos que se suscriban a nuestro canal, que se pongan en contacto con nosotros. Ahí estarán los números. Tenemos después un tiempo de alabanza, oración y también la cena del Señor, la celebramos. Así que están todos invitados a participar con nosotros. Cualquier pregunta también la pueden hacer. Así que le deseamos a todos gracia y paz. Y que el Señor le bendiga siempre. Gracias y paz. Amén. Como el sol que brilla en su fulgor,